Bien, hermanos, vamos a pasar a lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dios está con nosotros. Ese es el tema, hermanos, para el día de hoy. Dios está con nosotros. Hay algo, hermanos, que me he fijado que sucede con mucha frecuencia en nuestra vida. A veces dejamos de perseverar. A veces dejamos de ser fieles. Llegan momentos en nuestra vida en que llegamos a pensar en rendirnos. Llegamos a pensar en que ya no podemos seguir adelante. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces las circunstancias que nos toca vivir a veces no son muy favorables para nosotros. Y al no ser muy favorables son contrarias, y esas situaciones muchas veces nos hacen pensar de que ya no podemos. Quisiéramos seguir adelante, pero también el ánimo se cae y decimos, ya no puedo. Llegamos a decir que puede ser algo lo que estamos haciendo para Dios. Llegamos a decir que es algo que a veces se convierte en algo imposible para hacer. Y muchos de nosotros, hermanos, llegamos a derrotarnos a nosotros mismos. Y digo esto, hermanos, porque cuando decimos que no podemos hacerlo, hermanos, no vamos a poder. Cuando nos rendimos antes de tiempo, cuando nos rendimos sin luchar, hermanos, siempre vamos a perder. ¿Cuántas veces viene la negatividad, hermanos, a nuestra mente? ¿Cuántas veces viene el querer, hermanos, bajar las manos? ¿Y saben qué pasa, hermanos, cuando viene esa negatividad a nuestra mente y cuando queremos bajar nuestras manos? Estamos limitando el poder de Dios en nuestras vidas. Limitamos a Dios. Ve Dios en nosotros siempre algo negativo. Ve Dios siempre un pero en nuestras vidas y lo limitamos porque quiere Dios disponibilidad en nosotros y no la encuentra. Por eso quiero hablarles en esta tarde acerca de una historia, hermanos, que encontramos ahí en el segundo libro de Crónicas, ahí en el Antiguo Testamento. Tal vez esa historia, hermanos, nos la enseñaron cuando éramos niños. Y nos emocionábamos, hermanos, por ver, hermanos, la manera en que Dios se manifestaba en la vida de su pueblo. Y estoy seguro, hermanos, que viendo esta historia, nos vamos a dar cuenta que Dios también se manifiesta ahora en su pueblo, ahora en la actualidad. Hermanos, la negatividad o el sentirnos desanimados muchas veces nos convierte en impotentes ante las situaciones que nos afectan todos los días. Todos los días hay situaciones que nos afectan. Afectan nuestras relaciones, afectan nuestros sentimientos, afectan nuestro entusiasmo, nos afecta en nuestra conducta, pero principalmente, hermanos, nos afecta en nuestra fe. La fe se acaba. La fe se hace muy pequeña. Por eso les digo, quiero que veamos el tema el día de hoy, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Quisiera que leyéramos todo el capítulo, hermanos, 20, pero como el tiempo no es muy amplio, hermanos, ¿o quieren que nos quedemos 2 horas? No se crean. Vamos a leer, hermanos, solamente algunos versículos. Y de ese capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 20 al 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el Antiguo Testamento, versículos del 20 al 22. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén.
creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y luego dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Para hacer un poquito de recuento, hermanos, de la historia de esta que estamos hablando, aquí en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, hermanos, en estos momentos el pueblo de Dios, Judá, hermanos, que era el que se había mantenido limpio delante de Dios, que no se había contaminado, que no se había ido a adorar a los ídolos. Judá, hermanos, era su rey, hermanos, era Josafat. Y Josafat, hermanos, tenía una característica especial. La característica especial que tenía Josafat es que Josafat era un hombre fiel a Dios, y que trató, hermanos, de buscar que el pueblo de Dios se volviera a Dios, que se animara, hermanos, que volviera el entusiasmo por estar cerca de Dios. Entonces, cuando Dios ve esto de parte del pueblo, de parte de Judá, de parte de su rey, Dios empieza a llenarlos de bendiciones, Dios empieza a llenarlos de paz, todo es prosperidad, todo va muy bien, derrama muchas, pero muchas bendiciones sobre su pueblo. Y es cuando llega este momento de la historia, ¿sí? Es cuando llega ese momento de la historia, hermanos, y ahora están siendo atacados por sus enemigos. Normalmente eso ocurre, no sé si les ha pasado. A veces, hermanos, en nuestra vida estamos muy bien, nos va bien, tenemos paz, nos va bien económicamente, tenemos un buen trabajo, nuestros hijos están bien, pero de repente llega algo que cambia, ¿sí? Algo diferente, algo que nos roba la paz, algo que nos roba la tranquilidad. No sé, algo pasa con alguno de nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestros seres queridos, hay alguna necesidad, siempre pasa algo. Y esto ocurre, hermanos, cuando estamos con más tranquilidad, cuando estamos más entregados a las cosas de Dios, cuando estamos buscando ese avivamiento dentro de nosotros por acercarnos más a Dios. No falta que ocurra, hermanos, que afecta nuestra tranquilidad. Y al parecer, hermanos, esto era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios. Todo estaba muy bien y de repente le mandan a avisar a Josafat: ¿sabes qué? Todos los enemigos se juntaron. Todos se juntaron para venir a atacarte. Y ¿sabes qué, Josafat? No solamente se juntaron todos, sino que están a un día de distancia de nosotros, ya están bien cerquita. Nos van a atacar. Y se juntaron todos los pueblos, y ahí nombra algunos de ellos, y se juntaron entre todos para atacar al pueblo de Dios. Pero Josafat estaba ahí, hermanos, con ellos. Josafat era un hombre entregado a Dios. Lo tomó por sorpresa. Lo que estaba ocurriendo lo había tomado por sorpresa, hermanos. Ya el tiempo atrás, ya el pueblo de Dios ya los había derrotado a cada una de esas naciones. Pero ahora esas naciones se juntan todas y vienen con un enemigo común, que es el pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas ocurren eso en nuestra vida, verdad? ¿Cuántas veces pasa eso, hermano? Que logramos o pasamos por alguna situación difícil y logramos vencerla. Pero cuando se vienen varias situaciones difíciles, cuando se vienen varios ataques, hermanos, a nuestra vida, a nuestra espiritualidad, a nuestro entusiasmo, a nuestro ánimo, hermanos, ¿qué ocurre? ¿Cómo reaccionó Josafat? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esas situaciones? ¿Cómo reaccionó Josafat, hermanos? ¿Saben qué dijo Josafat cuando se dio cuenta de esto y se dio cuenta que tenía poco tiempo? ¿Qué dijo, hermanos?
¿Qué es lo que nos aconseja Josafat también para nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, hermanos, que en la reacción de Josafat, lo primero que dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Fíjense lo que está diciendo. No se desespera, sí lo toma por sorpresa, pero no se desespera. Dice: creed en Jehová vuestro Dios. Y no solamente dice la reacción a creer en Jehová, hermanos, o a creer en Dios, dice: y estaréis seguros, tranquilos. Vamos a creer en Dios, porque en Dios estamos seguros. Hermanos, uno de los profetas muy conocidos por todos nosotros, llamado Jeremías. Jeremías siempre se la pasaba llorando. ¿Y saben por qué lloraba Jeremías? Porque a Jeremías le tocó predicar, hermanos, en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Una situación muy difícil. A Jeremías le tocaba predicar que el pueblo cambiara, que se volviera a Dios, que volviera a entregarse a Dios. Porque si no lo hacía, iban a sufrir las consecuencias de no hacerlo. ¿Y saben por qué lloraba Jeremías? Porque él predicaba y el pueblo no cambiaba. Por eso lloraba, hermanos, porque sabía las consecuencias que habrían porque no cambiaban. Y tenían que enfrentarse a eso. Y en una ocasión hasta Jeremías dice: Señor, mejor valía que no hubiera yo nacido para no ver esa situación. Gente alejada de Dios, gente que no buscaba a Dios, gente que no era fiel a Dios, gente que no era constante a Dios, gente que no se interesaba por Dios. Y Jeremías lloraba. ¿Y saben por qué lloraba? Porque iban a sufrir las consecuencias de estar lejos de Dios. Por eso lloraba. ¿Y qué le dice Dios? Jeremías, yo estoy contigo. Ánimo, ten entusiasmo. Y cuando Jeremías, hermanos, escucha a Dios, ¿saben qué dice? A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estaba viviendo el pueblo y a pesar de lo que estaba viviendo Jeremías, dice Jeremías: Jehová va como un gigante delante de mí. Cuando nosotros logramos entender eso, cuando vemos a Dios como un gigante que va delante de nosotros, hermanos, cualquier circunstancia de la vida se hace pequeña. Cualquier contratiempo se hace pequeño. Cualquier circunstancia negativa, hermanos, es pequeña cuando Dios va como gigante delante de nosotros. Josafat no entendió así. Estaba difícil la situación, bien complicada, hermanos. Y dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y es lo que nos dice ahora. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros enfrentamos batallas. Todos los días enfrentamos batallas. Todos los días enfrentamos situaciones que nos quieren apagar el entusiasmo por las cosas de Dios, que quieren apagar nuestro espíritu, que están buscando y provocando que nos alejemos de Dios. Todos los días tenemos batallas. Y algunos tienen más de una. Por no decir que todos tenemos más de una. Batallas que estamos luchando, que estamos librando. Y que pensamos que no vamos a salir de ella. Dice, que nos dice: hey, está tranquilo. Tienes a Dios. Y Dios estará contigo. Y cuando Dios está contigo, estás protegido. Estás seguro. Eso fue lo que le dijo Josafat al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero, hermanos, lamentablemente, a muchos de nosotros se nos olvida, hermanos, pensar, o se nos escapa decir, hermanos, ¿por qué? Porque a veces le ponemos mucha atención a aquello con lo que estamos batallando y que aparentemente parece imposible, hermanos.
se nos olvida que Dios está con nosotros. ¿Cómo es posible eso? Pues bien, hermanos, muchas veces ocurre que Dios, se nos olvida que Dios está con nosotros. ¿Qué situaciones hemos pasado, hermanos? ¿Qué pensamientos negativos han venido a nuestra vida? ¿Qué cosas no han permitido, hermanos, que nosotros nos desarrollemos delante de Dios? ¿Qué cosas han impedido, hermanos, que nosotros crezcamos? ¿Qué cosas han impedido, hermanos, que nosotros sirvamos más? ¿Qué cosas han impedido, hermanos, que nosotros nos entreguemos más? ¿Qué cosas han pasado así, hermanos? Yo les digo, hermanos, todos tenemos enemigos que vencer, todos. Batallas que luchar, hermanos. En el caso de Josafat, él estaba a punto de enfrentarse a un ejército que era superior al de él, que era mucho más fuerte que él, que el de él, que era más numeroso que el de él. Josafat estaba a punto de perder su reino, hermanos. Sus enemigos estaban acampados a menos de un día, hermanos, de distancia. Josafat no tenía tiempo de reunir un pueblo y un ejército lo suficientemente fuerte y prepararlos a todos, ejercitarlos para ir a la batalla. No tenía tiempo. El enemigo estaba a un día de distancia. ¿Y qué fue la primera reacción de Josafat, hermanos? ¿Asustarse? ¿Tener miedo? Pues le llamó la atención. No podemos negar que sí sintió algo de temor, hermanos. Pero no dijo Josafat, pues vamos a mandar a alguien, a una comitiva que le diga que nos vamos a rendir para que no nos hagan daño. No, hermanos. Dice ahí, vamos ahí en el mismo capítulo 20, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, pero en el versículo 3. ¿Qué fue lo primero que hizo Josafat? Dice, hermanos, entonces él tuvo temor, sí lo tuvo. Sí tuvo temor, pero dice, entonces él tuvo temor y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Eso fue lo que hizo. Hermanos, humilló su rostro para hablar con Dios. ¿Qué es la primera reacción que tenemos cuando ocurre algo negativo en nuestra vida? Lo primero que a veces ocurre, lo primero que pasa, hermanos, es que muchos de nosotros nos olvidamos de Dios y Josafat no. Lo primero que hizo, dice, fue y humilló su rostro para consultar a Dios. ¿Y saben qué hizo? Le pidió a todo el pueblo que también hiciera lo mismo. Todos vamos a pedirle ayuda a Dios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a humillarnos y buscar a Dios. Cuando pasemos por situaciones o tengamos que enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a humillarnos y ponernos delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que lo busquemos. Les decía, hermanos, es una realidad que todos los días, todos somos confrontados con situaciones difíciles. A diario, hermanos, somos desafiados por situaciones que buscan derrotarnos, acabarnos, hermanos, desanimarnos. Que sin la ayuda de Dios, muchas veces nosotros caemos. Si no tenemos a Dios con nosotros, seremos derrotados. Sin embargo, hermanos, cuando buscamos la ayuda de Dios, Él siempre nos escucha. Él siempre nos alienta, Él siempre nos fortalece. Cuando les decía ahorita de Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cuán grandes cosas y ocultas tú aún no conoces. Muchos de nosotros no conocemos cuántas cosas puede hacer Dios en nuestra vida. ¿Pero qué? Porque no clamamos a Él. Busquemos a Dios. Hermanos, Dios le prometió la victoria a Josafat y delante de sus enemigos. Y también, hermanos, así como Dios le promete la victoria a Josafat, también nos promete la victoria ante las situaciones que nos toca enfrentar a nosotros en nuestra vida. En momentos difíciles, en momentos de tentación, hermanos,
Dios nos dará la victoria sobre cualquier situación, sobre cualquier obstáculo y sobre todo aquellos ataques que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Y esto queda bien, pero bien recalcado, hermanos, en la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. Y luego dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se fijan? Pero se fijan cómo podemos apreciar allí, hermanos. Hay algo, una condición. ¿Sí? Hay una condición para obtener la victoria. ¿Cuál es la condición, hermanos? Si se fijaron, someternos a Dios. Si no somos capaces de someternos a Dios, hermanos, vamos a ganar. Si no nos sometemos a Dios, no vamos a ganar. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en su palabra. ¿Queremos ganar o no queremos ganar? Sí, hermanos, sí. Amén. Queremos ganar, hermanos. Queremos quitar de nosotros lo negativo. Queremos quitar todas aquellas cosas que nos impiden ser mejores delante de Dios. Debemos de quitar todas aquellas cosas, hermanos, que nos están impidiendo llegar a obtener la vida eterna. Debemos de quitarlas, hermanos. Tenemos que unirnos en oración. Fue lo que hizo Josafat. Se humilló y le mandó a todo el pueblo también que se humillara. E inclusive dice: vamos a ayunar para adorar, para orar a Dios, para que nada entorpezca nuestras oraciones. Hermanos, cuando nos unimos en oración, cuando llegamos ante la presencia de Dios, cuando hablamos con Dios, quietos, tranquilos, reconociendo que solamente Él nos puede ayudar, Él siempre nos va a responder. Él nos quitará cualquier duda que haya en nuestro corazón. Él nos quitará cualquier desaliento que pueda aparecer en nuestra vida. Él aclarará nuestros pensamientos y nos hará recordar cuántas veces, cuántos hombres y mujeres, hermanos, llenos de fe oraron hacia Él. Y Él respondió cada una de sus oraciones. Eso es lo que se obtiene, hermanos, cuando oramos a Dios. Eso es lo que se obtiene cuando nos acercamos a Él. Hermanos, quizás nosotros no estamos luchando contra un ejército, pero todos los días luchamos contra la tentación. Todos los días hay gente que trata de desviarnos. Todos los días luchamos con el desánimo. Todos los días luchamos contra la depresión. Cuántas cosas nos deprimen, cuántas cosas pasan en nuestro mundo que a veces llegamos a pensar: ¿qué va a ser de nuestro mundo? Fíjense, nos preocupamos por el mundo. A veces llegamos a decir: ¿qué va a ser de nuestro país? Y a veces, no conforme con preocuparnos qué va a ser con nuestro país, pensamos: ¿qué va a ser del país vecino? Nos preocupamos por un país vecino. Hermanos, a veces luchamos contra eso. Con todas aquellas cosas, hermanos, que quieren robarnos nuestra paz. Y muchas veces lo logran. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos acercamos a Dios. Pero acuérdense, hermanos, nada puede ganarle a Dios. Nada. La palabra de Dios nos lo dice. Nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. No hay nada imposible para Dios. Todos nosotros tenemos limitaciones. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos tenemos áreas en nuestra vida, hermanos, que debemos de fortalecer. Y si pedimos la ayuda de Dios, Él nos escucha. Él nos escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Él nos oye, Dios siempre nos oye. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Díganse al que está al lado: Él siempre nos
nos oye Dios. Díganselo al que está a un lado, siempre nos oye. Que no se nos olvide, Dios siempre nos va a estar escuchando. Pero ¿qué desea escuchar Dios? Dice lo que leímos, ya vamos a terminar. Y ha habido, dice lo que pasó ahí con Josafat, estamos ahí con la historia de Josafat. Y ha habido consejo con el pueblo. Fíjense lo que hizo, hermano, debe de llamar la atención. La cosa está bien crítica, no es cualquier cosa lo que está pasando. Hay varias naciones alrededor con sus ejércitos bien preparados, con un plan bien hecho para acabar con el pueblo de Dios. Y fíjense lo que hizo Josafat con el pueblo, dice, y ha habido consejo con el pueblo, dice, puso a algunos ¿a qué? A que cantasen, a que cantaran. Los puso a cantar. Hoy prepara las armas, que pongan a hacer ejercicio, que se preparen. No, los puso a cantar y que alabaran a Dios y vístanse con los ornamentos sagrados. Mientras la gente salía la gente armada y que dijesen, ¿saben qué decían? Cuando estaban saliendo los que estaban cantando, ¿saben qué decían? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dios desea escuchar nuestras alabanzas. Dios quiere escucharnos. En los momentos difíciles, sí, en cualquier momento Dios quiere escuchar nuestras alabanzas. Acuérdense de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan? Lo leímos hoy en la mañana. ¿Qué situación estaban? Estaban en el fondo de la cárcel y estaban atados o encadenados al cepo, dice. ¿Y qué estaban haciendo? Los habían azotado con varas, ¿se acuerdan? Que después a los magistrados ya les andaba porque les dijeron que eran romanos. Dijeron, no, dices que se vayan, no, ¿cómo que no? Ahora que vengan ellos a decirnos que no vamos, ¿verdad? Y fueron asustados los magistrados, ¿por qué? Porque pues eran romanos y ya azotamos a unos romanos. Pues bien, hermanos, cuando estaban ahí, habían sido azotados con varas, Pablo y Silas, y estaban atados de las cadenas, estaban en el fondo de la cárcel. ¿Y saben qué estaban haciendo? Estaban cantando. ¿Cómo en una situación tan difícil se pones a cantar? Y cómo Dios, hermanos, se manifestó en esa ocasión con ellos. A tal grado, hermanos, que las puertas de la cárcel se abrieron. Y cuando el carcelero llega, se iba a matar porque lo que le esperaba era la muerte. Él pensó que los presos ya se habían escapado. Pero no, Pablo le dijo, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Hermanos, Josafat los puso a cantar. Dios siempre quiere escuchar nuestras alabanzas. Hermanos, Dios siempre quiere hacerlo. Y díganse lo que está al lado. Dios siempre quiere escucharlo. Cantemos alabanzas a Dios. Díganselo ahí. Hermanos, vamos a cantar en los momentos difíciles. Vamos a hacerlo. Fíjense en ese detalle tan importante, hermanos. Josafat, hermanos, no mandó soldados al frente, mandó a gente que fuera a cantar. Hermanos, Josafat no estaba usando el poder militar. ¿Por qué no, hermanos? Josafat no acudió al poder militar que pudiera tener, porque él contaba con un poder celestial. Y eso es lo que a veces se nos olvida a nosotros. Se nos olvida que dijo el Señor, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Se nos olvida. Se nos olvida y por eso sufrimos. Por eso batallamos. Por eso lloramos. Porque se nos olvida eso. Hermanos, y al entonar esas alabanzas y glorificar a Dios, hermanos, Josafat estaba declarando que él estaba completamente confiado en Dios. Y esto es lo mismo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Desafiar, hermanos, en los momentos difíciles. Demostrar el potencial que tenemos, demostrar que tenemos a un Dios todopoderoso y que puede hacer que cambien todas las cosas. Cuando sientan, hermanos, que las fuerzas se les acaban, cuando se sientan, hermanos, angustia en su corazón, cuando sientan que ya no tienen fuerzas, hermanos, alaben a Dios. Alaben a Dios.
Queremos derrotar todo aquello que nos impide ser mejores. Alaben a Dios. Queremos derrotar el no puedo, que decíamos al principio. Alaba a Dios. Queremos derrotar al enemigo que viene con sus acechanzas todos los días en contra de nosotros. Alaba a Dios. Hay que hacerlo, hay poder en la alabanza hacia Dios. Vamos a la parte final. Los finales son bien emocionantes. Son bien atractivos. Y más que este tipo de finales que nos ayudan, hermanos, a fortalecer nuestra fe. El enemigo era bien grande. Ahí estaba ya. Pero ¿qué pasó, hermanos, con el enemigo? Dice, todos cayeron derrotados. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, comenzó a alabar a Dios, fíjense que lo que leíamos ahí, hermanos. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Fíjense lo que hizo Dios. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que eran los pueblos que se habían juntado para atacar el pueblo de Dios, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo empezó a actuar Dios? Cuando ellos cantaron, cuando ellos alabaron. Hermanos, hay poder en la alabanza. La alabanza es reconocer a Dios, reconocer su poder. Pero tú eres santo, decía el salmista, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Quiero concluir con esto, hermanos. Hay situaciones que pasamos que aparentan ser imposibles de vencer. Al encontrarnos en una situación así, hermanos, no digas, no puedo. Que no decaiga tu ánimo. ¿Qué es lo que vamos a decir, hermanos? Pablo estaba en la cárcel, hermanos. Estaba a punto de morir. No sé si voy a seguir viviendo. No lo sé. Pero estaba sufriendo en la cárcel. Sufría, hermanos. ¿Y saben qué decía Pablo, hermanos? Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Saben qué decía? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. La situación decía, ¿cómo es posible que lo diga? Es que lo puedes decir. Es que lo podemos decir también nosotros. Para Josafat, hermano, la invasión que venía era imposible detenerla. Para el pueblo de Judá, hermano, la invasión que venía destruiría todo aquello por lo cual ellos habían estado luchando y perseverando. Se acabaría el gozo, se acabaría la prosperidad, se acabaría la paz que ellos tenían. Pero Dios se glorifica en aquellas cosas que parecen imposibles. Dios se hace grande, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Lo que le sucedió a Josafat, hermanos, y al pueblo de Judá, no fue nada más que una prueba de fe. Una prueba difícil. Una prueba a la que ellos no le veían una solución. Pero ellos la pasaron, la prueba, hermanos, con un 100% de efectividad. Yo no sé qué pruebas estamos pasando nosotros. Pero todos los días, a cada momento, somos probados. Todos los días. Y probados, hermanos, por situaciones que en ocasiones aparentan imposibles de vencer. Todos los días. Pero si aprendemos a confiar en Dios, vamos a salir siempre victoriosos. Siempre saldremos victoriosos. Y la invitación esa tarde es esa, hermanos. Dios está con nosotros. Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre nos va a fortalecer. Josafat y el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Judá, confiaron y descansaron en Dios. Y Dios le dio la victoria total.
Si nosotros aprendemos a hacer eso, hermanos, a confiar y a descansar en el poder de Dios, Él se va a glorificar en cualquier situación que aparezca en nuestra vida. No nos desanimemos. No dejemos de esforzarnos. No dejemos de luchar. Ya no digamos no puedo. Glorifiquemos a Dios como lo cantaban en aquella ocasión. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Dios está con nosotros, hermanos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la victoria, hermanos. Y esa es la invitación que hacemos en esta tarde, hermanos. A luchar, a aprender, a confiar. Si hemos dejado de hacerlo, a hacerlo otra vez. Y hacer que Dios sea el que vaya como un gigante delante de nosotros. Si lo estamos haciendo, hermanos, y estamos viendo el resultado de nuestra vida, sigámoslo haciendo. Y convidemos al que está sentado al lado de nosotros, a que está haciendo, hazlo y da resultado. En cualquier circunstancia de la vida, si ya hemos pasado por alguna circunstancia y hemos sentido la presencia de Dios, porque hemos confiado en Él, dígale, yo ya pasé por eso. Eso que está diciendo el hermano, yo ya lo viví y dio resultado. Me ha ayudado a confiar, me ha ayudado a estar confiando en Dios. Dígale, Señor, al que está orando. Fortalezcamos nuestro espíritu, hermanos. Fortalezcamos nuestra entrega. Fortalezcamos nuestro servicio. Pero principalmente, hermanos, fortalezcamos nuestra fe. Dios está con nosotros. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar un himno que nos haga reflexionar sobre lo que hemos meditado en esta. Vamos a estar de pie.